Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro video podcast Montoyas de AS Colombia y W Radio Colombia, el show de Juan Pablo Montoya, que, bueno, siempre empezamos con buenas noticias, Juan, y por supuesto tenemos que hablar de todo lo que sucedió en Australia, de lo que se viene para el Gran Premio de China, pero tenemos también, no sé si llamarlo homenaje, pero resaltar también lo que sucedió con Eddie Jordan, quien fue el dueño, el líder del equipo Jordan Grand Prix que corrió en la Fórmula 1 entre 1991 y 2005, falleció en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, después de combatir contra un cáncer. Y es una pérdida que tiene paralizado el mundo de la Fórmula 1, Juan, y pues también quería pues saludarlo y obviamente aprovechar para preguntarle a usted, que seguramente compartió con Eddie muchas veces, pues, ¿qué nos puede decir de él también y el legado que deja para la Fórmula 1, una de las personalidades más grandes que ha fallecido en los últimos años en este deporte? Sí, Valentina, primero, pues muy contento de estar de vuelta por Europa. Sí, Se la acabó verdad. el horario loco. No, pues Valentina, la verdad, muy contento de estar otra vez por Europa. Sí, la noticia de Eddie Jordan, un poquito triste, la verdad, pero parece que ya llevaba enfermo rato peleando por un cáncer y, como dicen por ahí, para allá vamos todos tarde o temprano. Es la verdad, Eddie fue, yo creo que los carros más cool que habían en la grilla eran los Jordans, cuando tenían el patrocinio de Benson Hedges y era el carro como con la culebra en el frente del carro, era siempre súper cool, muy cool. ¿Usted tiene alguna anécdota, Juan, de algún momento que le haya pasado con él y cómo era su relación con él? Con Eddie, en el 98 me llamó a la oficina de él a que fuera al equipo a reunirme con él. Me fui, me reuní con él y, 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 y a medio hablamos de una posibilidad de correr con él en Fórmula 1 para el 99 y Frank dijo que no, que si yo iba a correr Fórmula 1 era con él y entonces asumí que me iban a dar la silla, a mí no me la dieron. O sea, le dio, no puedo decir una palabra colombiana que es un poco elevada del toro, pero se molestó, le dio piedra, digamos Sí, ahí. claro, porque me imaginé que iban a pasar las cosas y no pasaron, pero bueno, la verdad por algo pasan las cosas y la verdad muy contento a mí pues como salieron las cosas conmigo y todo, y Jordan era una gran persona, era una persona muy tranquila, era muy llevado de su parecer, eh, y pues no sé, era complicado porque tuvo oportunidades, creo que Jordan, de haber crecido muchísimo con Honda y cosas y nunca se le dieron las cosas o nunca cerró a tiempo y las cosas, porque hay muchas historias por el lado de eso, porque Jordan hoy en día es Aston Martin, ¿cierto? Si no me equivoco, que siempre estaban en Silverstone. Claro, porque de ahí, ¿quién compró Jordan? Jordan lo compró, se volvió Force India, claro que sí. Sí, exactamente, Juan. Juan, obviamente, aparte de esta noticia que claramente tiene a toda la Fórmula 1 paralizada, que ya está lista para correr en China, porque prácticamente en unas horas empieza este Gran Premio de China con la diferencia horaria. Tenemos que hablar, por supuesto, de Australia, y yo creo que nos vamos a gastar casi que la mayor parte del episodio hablando de Australia, porque primero tenemos que hablar de Fórmula 2, obviamente. Sebastián tuvo su debut. Usted estuvo ahí acompañándolo, la cantidad de personas que me enviaron fotos de Juan Pablo Montoya con su outfit, hablando en el box del equipo, o sea, se me va la cuenta. Todo el mundo mandando fotos de Juan ahí acompañando, o sea, tiene fans no solamente de Montoya, sino de las pintas de Montoya también. Y Juan, ¿cómo fue esa experiencia también? Porque, bueno, obviamente frustrante el no poder correr la carrera principal. Obviamente un tema de lluvia, usted que estaba ahí también nos puede dar una mayor claridad de qué tan tenaces estaban las condiciones o qué feedback le dio Sebastián, pero al final se termina sumando puntos a pesar de unos errores en quali, que errores y todo, pero como la salvó en la sesión de clasificación Sebastián, mis respetos. Sí, a ver, tuvimos una muy buena práctica, no, hubieron muchas banderas rojas, no pudimos hacer mucho, hicieron la primera vuelta de clasificación muy bien, en la segunda vuelta de comunicación atacó muy duro los frenos en la primera curva y salió ancho, y entonces de ahí iban a entrar a pits y pusieron el otro juego de llantas,
y normalmente la vuelta 1 o 2 deberían ser las vueltas óptimas, y la primera vuelta salió y se pasó en la 3. Dios mío, ya, entonces ya se complica la cosa, porque cuando tú no haces la vuelta, tú no evolucionas. Es complicadísimo porque, ok, tú haces un tiempo y entonces ya sabes que tienes que mejorar, sales y mejoras. Entonces ya tú vas hasta acá y sales y mejoras y tú vas hasta acá. Entonces nosotros hicimos acá, nos equivocamos y nos equivocamos. Entonces nosotros seguimos acá cuando ya todo el mundo está acá. Entonces la siguiente vuelta fue una vuelta ok, ya nos puso en medio nivel, y la siguiente fue otro paso. Es que a todo el mundo, cuando nosotros dimos este paso, si tú miras la secuencia nuestra de vueltas completadas con Mini, son los mismos tiempos. La vuelta 3 de nosotros comparada con la vuelta de 3 de Mini, creo que Mini fue 2 décimas más rápido, pero estamos en la ventana. El problema es que la vuelta 3 de nosotros fue la última vuelta que teníamos que mejorar y de alguna manera no equivocarse, y lo hizo. Porque es que lo complicado de que es tan cerquita, si tú miras 2 décimas nos ponía quinto y 2 décimas para el otro lado nos ponía 16 o 17. Entonces es súper complicado, pero te digo la verdad, fue estresante, pero lo manejó muy bien. Hubo un error ahí de mensaje del equipo, que equivocaron una bobada de dónde tenía que frenar, pero eso fue un detalle. Pero es más que todo, obviamente, la primera carrera de F2, los nervios, todo. Es complicado, pero lo manejó muy bien. Y como siempre, la parte de la carrera sí lo hizo muy, muy bien. Pues yo, Ejecutó bien, estaba muy rápido. Y yo hacía fuerza para que no alcanzara a Fornaroli, al otro, ¿cómo se llamaba? Stanek. para que lo pasara, fuerza para que lo pudiera pasar. Al revés. Yo decía, ¿Por qué? Porque tenía miedo de que porque es se que fueran a chocar. Stanek tiene fama de enredarse mucho. Stanek sí es agresivo, y Sebastián es muy agresivo. Y la verdad, acuérdate que la carrera del sábado es de a un punto. Entonces, ganarse un punto por votar 4 o los que nos fuéramos a ganar no valía la pena. La verdad, era importante terminar, entender, hacer la carrera completa, entender las llantas un poquito más otra vez, entender cómo funciona toda la carrera. La verdad, en general, hicieron un buen trabajo. Estaban rápidos los carros, que es súper positivo. Hasta mira, el test de Barcelona fue muy rápido, aquí fue muy rápido. Ahora viene el test de Bahrein, y como te acuerdas que unos equipos hicieron trampa en los tests con unos sensores, ahora Sí, Dams. Claro, Dams, Trident. También estaba Trident, y el otro era... Sí, Roden. Sí, Roden. Exacto. Entonces, con esos equipos van a ir al test de Bahrein y no pueden usar sensores, y el resto de equipos pueden usar sensores para el piso. Entonces, vamos a ver cómo cambia la evolución de los equipos después de eso, porque yo creo que los equipos van a aprender mucho y va a volver la grilla aún más pegada. Pero bueno, es lo que hay. El domingo, te digo la verdad, como era el forecast y todo, donde hubiera corrido los supercars antes que les cancelaron la carrera, hubiera sido fácil correr, o por lo menos empezar la carrera. El problema es que los supercars estaba lloviendo muchísimo, y en el momento que los cancelaron, paró de llover. Y fue una ventana como de media hora que no llovió, pero nadie giraba en la pista. Entonces, es complicadísimo porque nadie está girando en la pista, y a la vez, entonces, se está secando, se está acumulando más agua y más agua y más agua. Lo otro que es complicado en F2, a diferencia de las otras, pues a diferencia para la gente que piensa de F1, en Fórmula 1 tienen la llanta de lluvia y la llanta intermedia. Acá tenemos una llanta. Acá tenemos la llanta que es de lluvia y debe funcionar en lluvia y en intermedio, teóricamente.
Sí, no está como esa diferencia ahí, Juan, de, por ejemplo, en Fórmula 1 que pueden decir, bueno, si está para intermedios ponemos, si está después full wet, cambiamos, pero acá solamente es un compuesto de lluvia, entonces obviamente eso afecta. Yo, la verdad, las imágenes que se veían desde la transmisión, no sé qué feedback dio Sebastián, pero cuando estaban haciendo la vuelta de formación fallida, por decirlo así, que no se veía absolutamente nada. O No, sea, no. yo cruzaba los dedos, yo incluso dije, por un lado fue como, uy, perdí la madrugada, pero por otro es, qué susto correr así porque es que no se veía nada. Para mí, yo era, te digo la verdad, para mí por el lado de que ellos correr de susto, no. Lo que estaba tan mojado que había chance que un accidente de estos, ¿me entiendes? Acabar los carros. Mejor dicho, como yo estaba hablando con alguien de un equipo ahí después de la carrera, dije, ahí la organización perdió como $2 millones de euros en ventas de partes. Porque es que hay medio callejero, ¿sí me entienden? Donde se estrelle uno contra un muro de esos es el carro entero. Pues es que fue lo que vimos en Fórmula 1, porque por ejemplo, el accidente, ¿cuál fue el que no fue tan rápido, pero igual destruyó el auto? Fue el de Hadjar. Bueno, el de Duhan fue impresionante, que fue en la recta, que prácticamente destruyó. Carlos no fue rápido porque Carlos fue también detrás del safety, creo que ya estaba el safety Y car ya cuando estaba fue el que se safety chocó car Carlos y acabó el y carro. lo volvió, acabó el carro, exactamente. Lo acabó totalmente, entonces obviamente sí, sí tiene sentido ahí el comentario, pero justamente Juan, tenemos que hablar de esto, de lo que nos dejó la carrera de Fórmula 1 en Australia, porque acá podemos dedicarnos un podcast de 2 horas perfectamente con ese caos de carrera, condiciones cambiantes de entrada, y lo lógico sería empezar con McLaren y el dominio de McLaren y las llantas, que cómo preservan las llantas, que es tal vez donde todos o mucha gente cree que está esa dominancia que tienen. Pero yo quiero que empecemos hablando de los novatos. Quiero que empecemos hablando de los novatos uno por uno, porque al final solamente 2 terminaron la carrera, Antonelli y Berman, que no había tenido un buen fin de semana para nada Berman, 2 choques en el fin de semana y al final pues terminó la carrera, por lo menos sobrevivió la parte más difícil, por decirlo así. Antonelli, que tal vez fue el novato del fin de semana, pero 4 novatos no terminaron, y creo que vale la pena analizar caso por caso, empezando por Kimi, que mire, me lo escribió también mucha gente y usted tenía razón, Kimi en la lluvia se luce. Kimi en la lluvia se luce y que hay un onboard de Kimi en la primera vuelta que no acabó con el carro de milagro. Mejor dicho, No, el trompo que hizo el 360, que lo y el salvó, que tuvo, bueno, 360 tuvo fue un suerte error bobo, porque fue, pero tuvo suerte porque estaba la escapatoria grande, porque claro, donde hubiera sido una pero fue un parte error cerrada. de poner una llanta en el pasto. Eso sí, tratar de hacer más de lo que se puede hacer, como yo siempre he dicho. Uno no puede hacer más de lo que debe hacer. Si uno viaja por Antonelli, en clasificación todo el mundo dijo, uy, terrible el trabajo que hizo, pero parece ser que había algo roto en el carro. El suelo, parece que el suelo tenía daños, creo que fue lo que dijo Exactamente. Mercedes, no estoy mal. Exacto. Entonces, no mostramos, realmente no sabemos qué tan malo o bien estaba Kimi, porque en prácticas no estaba tan lejos. Y en la carrera lo hizo bien. Al principio no estaba tan rápido. Si tú miras la velocidad de él al principio comparado con, si tú miras los tiempos de él contra George, él estaba a 8 décimas, un segundo de George por vuelta. Pero al final ya como que se cogió confianza y empezó a andar muy bien. Entonces, la verdad, es un carro muy bueno, el Mercedes, y Kimi hizo lo que tenía que hacer. Por el otro lado, el otro piloto que terminó, como dices tú, fue Berman. A Berman, fuera como fuera y a la velocidad que fuera, él tenía que terminar esa carrera. Es que, ¿cuántas vueltas hizo Berman en práctica? ¿2? No, en clasificación no pudo hacer ninguna porque tenía la caja de cambios dañada. Para las personas que de pronto no estuvieron pendientes del fin de semana en Australia, primera práctica se estrella, no puede correr la segunda práctica porque están reparando el auto, y en la tercera práctica, iniciando la práctica, es que creo que era hasta warm-up lap, creo que ni siquiera era vuelta rápida, sino que era que segunda, tercera vuelta quedaba en la práctica, llevan 5 minutos de práctica y se estrella Berman otra vez. Y luego en la clasificación, caja de cambios dañados. ¿A cuántas vueltas había dado Berman en el fin de semana? Menos de 10, posiblemente.
Pero mira que los errores de Berman fueron errores bobos, que fue un poquito lo que hizo Kimi en la carrera, que lo que dices tú, donde se trompió Kimi, estuvo de buenas que había mucho espacio y no pasó nada. Donde se trompió Berman, puso la llanta en el pasto igual que Kimi, solamente que las consecuencias fueron mayores, pero el error de los dos estuvo ahí. Que es complicado porque realmente la cantidad de vueltas que ha dado Kimi y que probablemente a Berman haya dado, porque yo sé que Berman ha girado mucho. A ver, me sorprendió los errores de Berman porque ya había hecho las carreras, el par de carreras reemplazando a Carlos en una y la otra, ¿quién reemplazó? ¿A Hülkenberg? ¿Fue que reemplazó? La otra, Magnussen que tuvo el problema con la superlicencia que ya había completado los 12 puntos, entonces por eso fue sancionado para correr. En Brasil, bueno, fue sancionado para correr. Claro. Pero por ejemplo, Berman había sobrevivido nada más y nada menos que Jeddah, en Arabia Saudita. Es un circuito también callejero, apretado. Y lo hizo muy bien. Entonces, si tú miras, fue un poquito sorprendente la cantidad de errores que cometió Berman para abrir el año. Bortoleto es un súper trabajo en clasificación y fue hasta chistoso porque hasta cierto punto, después de lo mal que habló Helmut de él, le dijo, clasifiqué delante de sus pilotos. Sí, es que Helmut prácticamente dijo, sí, o sea, le bajó la caña, como diríamos en Colombia, a Bortoleto, bueno. y Bortoleto respondió tranquilamente, como, mire, yo prefiero demostrarlo en la pista, dio esas declaraciones, porque creo que fue Julian Serrazoli, una periodista brasileña, lo compartió las declaraciones de Bortoleto justo después, él dijo, no, yo prefiero hablar en la pista, no hay ningún problema, y lo hizo porque en la clasificación, obviamente no sabíamos en ese momento lo del daño de suelo de Kimi, pero la imagen con la que todos se quedaron fue este tipo en un Sauber viene a sacar un Mercedes y a un Red Bull que ahí sí Lawson pues es otro tema de conversación. Ahorita, que no entra en la categoría de novatos, diría yo, pero empecemos, vayamos por los novatos primero y ya vamos con los dos. Sí. Pero Bortoleto, lástima que me dio mucha piedra que o sea, me molestó que se estrellara en carrera porque fue como, es que era el fin de semana perfecto. Y él era muy bueno en lluvia también. ¿Cuál fue? Bueno, ustedes de la perspectiva de piloto obviamente nos ayuda más, pero el error de Bortoleto, estoy tratando de porque mostraron fue la repetición, pero no mostraron como tal cómo lo perdió. Igual que Duhan, en las líneas. En las líneas, acuérdate que esto es un parque y las líneas de los bordes son estándares de FIA y la pintura en los curves, en los bordillos, es estándar FIA, pero lo que está pintado en la calle de tránsito es pintura normal y esa pintura es muy resbalosa. Si tú miras, por ejemplo, el trompo de Carlos, que dicen que sí, que fue que por el modo que tenía, pero donde Carlos, la llanta trasera izquierda de Carlos no estuviera en la pintura, el carro no se trompea. Si tú miras Duhan cuando se trompea y Bortoleto cuando se trompean, las llantas están sobre la pintura. Pero Juan, uno como, o sea, a ver, yo voy a hablar súper desde la ignorancia, habrá gente que me critica por esta pregunta, pero usted que obviamente le ha tocado carreras con lluvia en circuitos callejeros, bueno, no sé si le tocó carrera con lluvia en circuito callejero, pero uno como, o sea, ¿qué momento uno a 300 kilómetros por hora está pendiente? Yo decía, uno cómo va a estar pendiente, no meterse, de tener ese detalle, no pisar esa línea justamente. Pero es que uno sabe dónde están las líneas que toca poner atención. Si ves, tú no estás buscando todas las líneas, pero cuando tú caminas la pista, tú deberías poner atención, oiga, si está lloviendo, pongan atención a esto. Y son detalles que lo tienen que hablar y que el piloto debe ser consciente, oiga, aquí hay que tener cuidado, cuando me devuelva aquí no me puedo volver a esto. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, lo de Carlos fue de malas, que el sistema que tienen ellos, que cuando está en el safety car, mete el cambio, el carro empuja. Debe ser de una manera para proteger la caja de cambios, porque acuérdate que estos cambios, de la manera que funcionan, son dos grupos de cambios. Haz de cuenta, la primera, la tercera, la quinta y la séptima, y 2, 4, 6 y 8. Y entonces metes un cambio, metes, por ejemplo, de primera, metes segunda y después sueltas primera. Pero hay que estar a fondo para que funcione bien la caja. Cuando no estás a fondo, lo que hace lo que hizo el sistema que le pasó a Carlos es cuando mete el cambio, el carro acelera para que le haga suelte
como que se suelte el cambio, como cuando uno un carro mecánico lo quiere poner en neutro, que acelera un poquito y el carro queda en neutro, sin el clutch. Eso es más o menos lo que hizo la caja y lo sorprendió a Carlos, porque Carlos no movió el pie, pero el carro se aceleró solo. Ahí el tema de Carlos, Juan, obviamente, a mí mucha gente me lo preguntó por redes sociales, obviamente el caso de Carlos pues, fue un incidente, sí, pero en teoría Albon estuvo un paso adelante, salvo esa primera práctica que Carlos fue segundo, pero en clasificación pues le fue mejor y a Leclerc también mejor que a Hamilton y mucha gente me decía, no, pues nosotros esperábamos era lo contrario, que Sainz y Hamilton estuvieran mejor, pero al final yo creo que también es importante hablar de que por más de que en teoría han obtenido mejores resultados, tienen más experiencia, tienen, digamos, no sé, los argumentos para poder llegar a ser primer piloto de Ferrari y de Williams respectivamente, están acoplándose a un nuevo equipo. O sea, la gente no puede esperar que Hamilton desde la primera carrera ya sea la sensación, o por lo menos, claro. No sé cómo lo ve usted, Juan. A ver, te digo, Albon es un Albon diferente al año pasado. Albon, después de lo que pasó el año pasado en los test y lo que pasó en pretemporada, Albon sabía que tenía que cambiar. Albon sabía que si volvía con lo mismo del año pasado y Carlos empieza a ganar en todas las semanas, lo sacan. Entonces, Carlos le ha subido el nivel a Albon hasta cierta manera y le ha subido el nivel a Williams, que es muy chévere que vayan en una muy buena dirección. Y Albon hizo un súper trabajo en clasificación, hizo una vuelta muy, muy buena. Lastimosamente no pudimos ver una carrera en seco, a ver realmente qué pasaba. Ahora China puede ser interesante a ver qué pasa. Entonces, por ese lado. Y también interesante del fin de semana lo que dices tú, del compañerito, del reemplazo de Checo. Del reemplazo, ay, es que no, y a ver, es la primera carrera. Empecemos diciendo que es la primera carrera y que no vamos a venir a decir que, o sea, pedir la cabeza de Liam Lawson, que ya lo van a cambiar para el Gran Premio de China. Claramente, pues no van a pasar. Pero. Donde dejaran a Checo, hubieran dejado a Checo, ¿qué hubiera pedido la gente de Red Bull después de donde Checo hubiera hecho el trabajo de Liam este fin de semana? ¿Qué hubiera pasado? No, lo harían, estarían todos pidiendo cabezas. No me caen dudas. A mí no me caen dudas. A Checo se lo hubiera montado. Pero también, a ver, solamente ahí le devuelvo la pregunta, ¿solamente por ser Checo o también por los años que llevaba Checo? O sea, tiene Liam un margen, no lo voy a defender porque me parece que es una carrera desastrosa. Es verdad, hay que decirlo, era el único novato, bueno, novato, pero el único que no había corrido esta pista antes, digamos que era nuevo. En Australia, yo no tenía ese dato al principio del Gran Premio y después lo escuché en la transmisión, estuve revisando y efectivamente pues no había corrido previamente en esta pista, pero a mí, independiente de eso, independiente de que el auto esté diseñado para Max y muchas cosas, es un poco injustificable el fin de semana de Lawson, o tiene tal vez como un colchón de gracia, por decirlo así, por el hecho de pues no tener tanta experiencia, por decirlo. A mí, que no haya estado es una excusa muy chimba. Porque cuando él estuvo en el otro equipo, en Alfa Tauri, o como lo quieras llamar, Visa Cash App, o como lo quieras llamar, la verdad. Racing Bulls. Racing RM. Racing Bulls, que como estaba Racing Bulls, el año pasado él fue a muchas pistas que no había estado. Él cuando fue con Racing Bulls a Brasil, él no había estado. Él cuando fue a ¿dónde más fue? Fue a varias carreras el año pasado. México creo que tampoco lo había hecho. Exactamente, y le fue bien. Entonces, lo que es diferente es estar en Red Bull. Y ahí el factor en algún punto, Red Bull tiene que mirar, oiga, ¿qué estamos haciendo mal? Que solamente podemos llevar un piloto. Porque Liam en el Racing Bull hizo un mejor trabajo. Ahí, por ejemplo, desde el punto de vista interno de Red Bull, usted que conoce a Helmut Marko, claramente, ¿qué puede estar pasando ahí? O sea, ¿qué puede estar pasando ahí? Por un lado es,
miércoles la embarramos sacando a Checo, o por otro lado es, no sé, no, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de Helmut Marko y de Red Bull Racing en estos momentos, también de cara a lo que va a ser el Gran Premio de China? ¿Qué pueden estar pensando? Que donde siga esta tendencia por las próximas 6, 8 carreras, digamos Miami, ya estarían diciendo, oiga, tenemos que montar a Yuki acá y bajar a Liam allá. Que no sería la primera vez que pasa, ¿no? O sea, hay que aclararle a la gente que esto pasó con Gasly. Al único que no le pasó, a Albon no lo bajaron en mitad de la temporada, Albon lo sacaron, Albon lo subieron y le fue bien, y ya en la segunda temporada que hizo completa lo bajaron. Sí. Pero, a ver, lo de que suban a un piloto de Alfa Tauri, bueno, perdón, Racing Bull, que suban a un piloto del segundo equipo de Red Bull y lo vuelvan a bajar, ya lo vimos con Gasly, por ejemplo. Sí, sí, A sí, no Gasly es fue fácil. en Spa, creo que fue, le dieron hasta Spa, si no estoy mal, pero bueno, Gasly en 2019 le pasó exactamente lo mismo. Entonces, digamos que es una posibilidad que al final está latente, y también por ese lado está lo bueno. Yuki al final no terminó muy bien clasificado en la carrera, pero es una clasificación tremenda porque Racing Bulls se vio muy bien para, comparando con el año pasado. Exacto, hasta cierto punto los de Racing Bulls demostraron que tienen un carro mucho más manejable y un ambiente mejor, porque Hadjar hizo un buen trabajo. Lástima el error en la huerta de De eso contención. tenemos que hablar. Sí. Vi mucha gente cortándole la cabeza a Hadjar, obviamente personas que tal vez no llevan tiempo siguiéndolo en F2. Yo digo, vean el video de la salvada de Mónaco en el túnel de F2, y yo creo que ese video es No, 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 impactante a para ver, demostrar el talento que tiene Isaac. yo entiendo lo que hizo, pero el error fue que lo hizo en el lado donde se tenía que esperar a estar derecho. ¿Sí me entiendes? Se puso en una posición complicada porque aceleró en la mitad de la curva. Sí, si tú miras, él abre las manos para acelerar derecho y más que de ahí no lo salvas para ningún lado. ¿Sí entiendes? En cambio, si aceleras derecho, tienes mucho más chance de que de eso. Tenía que haber acelerado más duro saliendo de la grilla para poner un poquitico más de calor y limpiar, quitarle un poquito la silicona a las llantas y espera después hacerlo. Y él lo dice, la verdad, no sentí que hice nada mal, pero se me fue el carro. Y eso es lo que pasa, es que las condiciones están tan resbalosas que hasta cierto punto casi tenían que haber arrancado en llantas de lluvia. El problema es que las llantas de lluvia te dan 5 vueltas y te toca poner las intermedias. Ahí también, a ver, hay que decirlo, no solamente los novatos se equivocaron. Al final, Fernando Alonso, bueno, Carlos Sainz en el safety car, y Fernando Alonso también se termina estrellando, que ese fue el choque que revivió un poco la carrera, porque la carrera estaba un poco monótona después del primer safety car y el accidente de Alonso. Como ese periodo ahí estuvo un poquito, bueno, sin tanto movimiento, blando, sacándole 18 segundos de ventaja a Max Verstappen con la preservación de las gomas, la conserva, sí, sí, como No, no, preservan pero las eso sí es gomas. conservación. Maxi, Eso no es. eso le iba a preguntar, porque yo No, vi no, la no. foto, no sé si usted pudo ver la foto de las llantas de McLaren después de la carrera. Obviamente todo el mundo vio la foto y fue, ahora, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Toto lo dijo, Christian Horner, pero cree que puede haber algo más, porque bueno, lo del mini RS que lo tienen desde el año pasado y que lo vimos en Baku 2024 con esa defensa de Piastri a Leclerc, lo del mini RS ya lo van a regular para el Gran Premio de China. Sí, el alerón va a cambiar y lo otro, las llantas de lluvia es relativo, porque si tú tienes, mira que cada vez que largaban en llantas frías, el McLaren tenía problemas y el Red Bull iba bien. Eso quiere decir que Red Bull llevaba presiones más altas. Y en el momento que ya las presiones más altas van muy bien, hasta que se seque demasiado y ya te pasas de la ventana de operación de la llanta y te vas a la M. En cambio, McLaren empezó más bajito, se demoraron en llegar a la ventana de operación y ahí ya se pudieron mantener mucho más y ahí es donde hicieron la diferencia. Pero eso no quiere decir
que es que cuida más las llantas. Cuidar más las llantas en lluvia o en seco, eso no es tan así. Es más relativo, por decirlo así. Ahí hay una polémica, ya que tocamos el tema de McLaren. Eh, ya hablamos de los novatos, ya hablamos de Hadjar. Bueno, nos quedó pendiente antes de pasar como a Bueno, McLaren, del último novato Duhan, porque lo mencionamos por encima. Y no es que yo quiera, a ver, no, lo toca hice muy mencionar bien. obviamente lo de Colapinto, porque la gente obviamente, claro, Duhan se estrella y entonces, a ver, es Claro, la primera carrera, ¿no? claro, pero ten en cuenta una cosa, y en clasificación, donde, donde Hamilton no se hubiera trompeado, Duhan le clasifica adelante a Gasly. Y eso no mucha gente lo está hablando. Yo creo que Duhan hubiera entrado a Q3 en el Alpine con esa vuelta. Es que preciso, ahí termina afectado Duhan y, y al final lo de carrera, bueno, no sé si es un error de novato lo de las líneas que venimos hablando, pero o más algo circunstancial un poco también teniendo en cuenta, La misma cosa en la línea. sí, Mira la línea, exactamente. el carro, las llantas izquierdas están sobre la línea cuando se le va el carro. Y es complicado Ahí, porque hay tanto spray que ni siquiera ves las líneas. Tú vas y se le fue y ya, no. La verdad no hay mucho que hacer, ay, es que se equivocó, pues sí, cometió un error, pero a ver, este, yo no creo, y lo hablamos la semana pasada, yo no creo que él esté tanta baja presión como la gente piensa. Por lo menos internamente el grupo de él están muy tranquilos. Y obviamente a la estrella en la carrera no ayuda y todo lo que quieras, pero no eran condiciones fáciles. Mira que lo que dices tú, el 80% de los novatos se estrellaron, mucha gente se estrelló, mucha gente cometió errores y se nota, ¿sí me entiendes? Mucha gente, muchos de los pilotos, la primera vez que ponen una llanta intermedia fue ahí. Todos los novatos no habían manejado esa llanta. Nunca habían manejado el carro en lluvia, no entienden, no tienen nada de experiencia. Entonces no es fácil. Y obviamente tú no quieres, cuando todo el mundo está empujando, tú quieres empujar porque no te quieres quedar. Y ahí es donde vienen los errores. Pero bueno, eso es parte de la cosa. Vamos a ver las próximas carreras que pasa y eso va a dar un poquito de dirección. De todas maneras, con Alpine está interesante porque tienes a Duhan, que está haciendo un mucho mejor trabajo de lo que esperaban. Y tienen también a una persona que nadie está contando, que es Polarón. que estuvo, Colapinto fue el que estuvo en Australia, obviamente imagino que se irán rotando, asumo yo, o no sé si por Yo te temas hago de una pregunta. contrato. ¿Tú crees que Colapinto estando en Australia era bueno o era malo? Irrelevante tal vez. Si tú compararas, mira, si en tus ojos tienes a dos pilotos, tienes a Polarón y tienes a Colapinto. La gente por un lado va a decir Colapinto fue a Australia, muy bueno. Pero también por el otro lado ¿Quién prefirieron está desarrollando? exactamente. Aaron estaba en la fábrica trabajando. Entonces, es un balance que uno dice, no, qué chévere que me hayan llevado a mí a la pista y es muy bueno también porque donde hubiera pasado algo puede correr él. Pero por el otro lado de Claro. esa moneda, el que está trabajando con los ingenieros todo el tiempo y está mirando todo y involucrado todo el fin de semana es el que está en el simulador. Ahí, ¿qué apoyos? Bueno, esta pregunta obviamente, o sea, yo siento que no tiene mucho sentido al final hablar de Colapinto, Aarón, mientras Dujan siga ahí y mientras aún no esté peligrando su asiento. Pero, por ejemplo, la gente compara y dice, no, pero es que si Colapinto eventualmente llegaría Mercado Libre, pondría más plata, Globant, etcétera, etcétera. ¿Hay algún grupo, eso, y eso lo pregunto a modo curiosidad, Juan, que esté detrás de Polarón, que también esté ahí
presente que usted sepa, porque yo no tengo referenciado como a los sponsors de Paul, no los tengo referenciados. No, a ver, Es una buena pregunta para investigar. una cosa interesante de Paul es, Paul corrió para el equipo de Oli, que a ver, el gran jefe es Briatore, pero el que opera el equipo todos los días, el jefe día a día de la organización, es realmente Oli Oaks. Y el piloto de Oli Oaks el año pasado en Fórmula 2 era Paul. Y Paul ahora, Oli fue el que llevó a Paul a trabajar a Alpine, fue el que lo firmó. Entonces, la verdad es una conversación irrelevante porque no sabemos qué va a pasar. ¿Sí me entiendes? Total, No, totalmente. No pero no podemos es una bajar antes a gestión. Dujan de tiempo. A la gente que le interesa qué está pasando con Colapinto y todo eso, hay rumores, pero los rumores han bajado mucho. Pero también la gente que habla de rumores dice, si fueran a reemplazarlo, no es claro con quién lo reemplazarían. Ya siento que ha desaparecido tal vez un poco el rumor de 5 carreras y de una con la pinta. Se acabó. Ese rumor se acabó. Y ese rumor, yo no sé, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a la gente le encanta tirar cositas ahí para la prensa y empezar a rumores y todo. Por ejemplo, muy chévere que Colapinto haya ido y sea el piloto reserva por el lado de estar ahí en la pista y que la gente lo vea y que pueda hablar y todo. Entonces, vamos a ver, pero bajo toda esta presión, Dujan hizo un muy buen trabajo. La verdad, me sorprendió el buen trabajo que hizo Dujan bajo las condiciones. En la carrera sí se cometió el error, Bortoleto cometió el error, muchos cometieron el error, que ahí... Creo que al final ninguno tuvo un fin de semana perfecto, porque si uno se pone a revisar, Pues que pues de no, los novatos ninguno tuvo fin de semana perfecto, porque McLaren, eh, no, novatos, Kimi Antonelli, bueno, el tema del suelo en la clasificación, porque en carrera lo hizo muy bien. Bortoleto bien en clasificación, pero se estrelló. Hadjar bien en clasificación, pero se estrelló. Berman mal todo el fin de semana, pero sí terminó. O sea, sobrevivió. ninguno pudo cerrar 10 de 10. Exacto. Sí, Berman, yo creo que la conversación, si yo fuera el equipo de Berman, antes de la carrera se sientaron con él y dijeron, mire, aquí no vamos a sumar puntos, aquí no necesitamos ser héroes, aquí necesitamos parar, así ande a 2 por hora, traiga el carro, termine la carrera. Y al final, eso fue lo que hizo. Así que Berman coronó. Pero, Juan, aparte de los novatos, ahorita hablábamos de fines de semana perfecto, bueno, ya hablamos del dominio de McLaren un poco, de que no está tan seguro que sea el tema de las llantas, pero no hemos hablado de Max, que Max, a mí honestamente, a ver, falta ver una carrera en seco para darnos en cuenta en su totalidad qué tanto podemos esperar del Red Bull, pero lo de Max Verstappen con el auto que tiene, o por lo menos el auto que pensamos Red Bull tiene, es impresionante lo que hizo Impresionante. ponerlo segundo, impresionante, Es desde la impresionante. clasificación. Sí, y es un carro, se nota que no tiene nada de tracción, se nota que es muy rápido, es bueno en los frenos y en las curvas rápidas se nota que es muy bueno, pero en las partes de tracción, que es más que todo el último sector, se nota que le costó muchísimo. Y ahí es donde McLaren de verdad habría un gap muy grande. Pero sí, hizo un trabajo espectacular. Yo cuestiono qué tanto tiempo va a empujar así si le empiezan a ganar todas las carreras como él ganaba. ¿Sí me entiendes? Empujar, uno empuja duro, 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 pone 100% o 120% y te mete en 30 segundos. Llega un punto que tú dices, fue pucha, con el 100% llego tercero de todas maneras, no necesito 120. Mejor en el carro. Falta ver qué va a pasar. O sea, es muy pronto también al final para sacar conclusiones del Red Bull, porque
Si nos remontamos el año pasado, 2024, a la primera carrera de la temporada, todos pensamos que Red Bull iba a dominar, igual que en 2023. O sea, Bahrein, Red Bull paseó y ¿qué pasó? 5 carreras después estaba Lando ganando en Miami. Entonces, al final cualquier cosa puede pasar. Quién sabe qué tan dominante vaya a ser McLaren durante toda la temporada o si es un tema de estas primeras carreras que tanto se demora, ya sea Ferrari, Red Bull. ¿Fue Ferrari en igualarlo, pues? ¿Fue Ferrari excepción? ¿Para usted Ferrari fue excepción? ¿O Ferrari sí no lo hizo esperaba mal. más? Ferrari va bien. Que la estrategia, sí, las estrategias. Uf. Sí, pero lo que me aterró es lo incómodo que está Hamilton en ese carro. Si tú miras clasificación, ¿cuántos tumbaperros internos se comió él? Todos. Yo no sé, alguna de las dos. El carro no cruza nada y le toca voltear antes para que llegue y se lo está comiendo, o cruza demasiado y no ha podido tener confianza de voltear más tarde porque no confía en el carro, pero no le fluye, no le fluye porque no está cómodo. Y aquí va a pasar una cosa interesante que es, si se ponen a trabajar en esto y a cambiar esto, ¿qué tanto van a empezar a cambiar el carro para que Charles no esté cómodo? Es que es esa delgada línea entre lo que le funciona a Hamilton y lo que le funciona a Leclerc. Porque por un lado es bueno, trajimos a Lewis Hamilton, vamos a hacer el esfuerzo para darle un auto más orientado a él o adaptes. No, el carro a Lewis no adáptese. Este no es Carlos Sainz, Exacto. esto es qué necesita y lo vamos a cambiar. Y las declaraciones de Lewis son, a ver, son al final, no, hay varias cosas que tengo que entender del auto, no es que sea un mal auto, pero tengo que entenderlo, que también va concorde a eso que usted dice, Juan, de el tema de qué tan cómodo está Lewis Hamilton en el auto. Obviamente yo siento que al final Australia con todo el tema de la lluvia no nos deja sacar tantas conclusiones definitivas, por decirlo así, y este fin de semana parece que no va a llover en China, así que podemos tener tal vez mejores percepciones en una carrera en seco. ¿Qué espera usted para este fin de semana, Juan? China, a ver, es un circuito, a mí me encanta la primera curva, me parece, pues a ver, como espectador es impresionante esa curva en espiral. De hecho, está inspirado en uno de los, bueno, no sé cómo se le llama eso, de la caligrafía china, el símbolo Shan, uno de los símbolos de China, pues, del chino. ¿Cómo, no sé, qué expectativas le gusta este circuito, no le gusta, qué cree que podemos esperar para esta carrera? Va a ser interesante qué tanto va a perder McLaren de velocidad, si va a perder algo, porque sí están aprovechando y sí hay un poquito más de lo que la otra gente está aprovechando, porque está bien. A ver, están dentro de las reglas. Yo me hacía la pregunta es, tú llegaste a la primera carrera con alerón y ahora te cambian las reglas, tú tienes un alerón diseñado para que pase. ¿Cómo funciona esto? Y es que aparte lo cambiaron impresionante porque para de pronto las personas que no han estado siguiendo las noticias de Fórmula 1, McLaren tiene un polémico mini DRS que a mí me encantó, un video que compartió Albert Fábrega de una Fábrega Lección, no sé si lo puedo ver, Juan, el video como mostrando cómo funciona el mini Claro. DRS, es el flap de arriba que cuando está, digamos, cuando uno no puede activar el DRS, que el DRS solo se puede activar cuando uno está a menos de un segundo en el punto de detección, el flap se levanta un poquitico. Y al medir la velocidad, por ejemplo, en un flap que no lo tiene, un flap que sí lo tiene, incluso se puede hasta duplicar la velocidad del aire, o sea, eso es una ayuda importante. McLaren lo tiene desde Baku. Habían ya dicho, la FIA ya había dicho que iba a hacer controles más estrictos, puso cámaras en las prácticas y ahora ya no puede haber distancia de 2 milímetros, sino que tiene que ser de 0.5 para esta carrera, por ser tan pronto el aviso. Tienen como una tolerancia de 0.25 más, o sea, 0.75, pero es que pasar de 2 milímetros a 0.5 es una barbaridad. Es un poquito, pero es que si tú tienes un alerón diseñado a hacer una cosa, ¿dónde está el alerón que no hace eso? ¿Sí me entiendes? Y fuera de eso, hay una toma también, si tú miras el video de Lando, hay una cámara en reversa que alguien puso unas líneas sobre el alerón trasero y miras cuánto se da de flexión en el alerón trasero, se acuesta. Entonces, va a haber mucha controversia
y va a haber controversia las próximas carreras. Yo creo que no sé qué tanto afecte. Yo sé que los alerones flexibles hacen mucha diferencia, pero yo no creo que eso es todo porque McLaren esté rápido. Yo creo que McLaren con alerón normal iría igual de rápido, de pronto un poquito más lento en las rectas, pero Las décimas. el paso, y te digo la verdad, la gente dice, es que esto le va a afectar a McLaren. Mira a los otros carros y probablemente a todos les afecta. Todos están haciendo lo mismo. No porque McLaren lo está haciendo mejor. Es una posibilidad totalmente. ¿Cuál sería su pronóstico, Juan? Que creo que ya nos estamos yendo un poquito largos. Vamos a completar la hora de podcast. Siempre nos vamos largos cuando hay muchos temas para hablar. Sé que llevamos 2 fines de semana seguidos en los que no les traemos preguntas, pero ya se las vamos a traer muy pronto cuando tengamos más espacio. Por ahora, mucho tema de conversación. Pero las preguntas de la gente que nos pueden seguir enviando al hashtag Montoyas, nos las envían en Twitter, bueno, X ahora, Valentina Pena 98, JP Montoya en X, ahí nos pueden enviar las preguntas con el hashtag Montoyas y nosotras, yo las voy guardando todas, las tengo en un archivo y cada pregunta que no se ha hecho se hará en algún momento. Pero Juan, ¿cuál sería su pronóstico de podio para China? Toca ir McLaren 1-2 todavía, pero yo pondría a un Mercedes de tercero. Ok. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Pondría a Russell tercero. Y con una pelea, yo creo que Russell y Leclerc van a estar cerca. Y de ahí yo creo que Lewis va a estar un poquito atrás otra vez. Y vamos a ver el Williams allá cómo funciona. El Williams va a ser interesante y como lo verá Antonelli allá va a ser interesante también. Yo creo que sería, a ver, yo puesto por primero Piastri, sabe que quiero pensar que Piastri se gana la carrera. Lo mismo dije en Australia y no pasó, pero vamos a ver cómo se desenvuelve también. A ver, hubo polémica por las órdenes de equipo de McLaren. Yo escuchando los radios, Juan, y hice un video al respecto. A ver, usted me dirá desde su perspectiva de piloto qué tan creíble es esto, ¿no? Pero en los audios, cuando dan la orden, supuestamente es para dejar pasar a los rezagados y mientras ven qué pasa con el clima y ahí sí poder volver a atacar. Revisando los audios, claro, apenas cuando Norris ya va a pasar al Oso, que estaba rezagado, ahí le dicen a Piastri como, ok, ya puedes atacar otra vez. Y justo eso coincide con el error de Piastri, creo que es en la curva 6, que termina Piastri ya 3 segundos. Y obviamente la respuesta a la gente es, ahora que está 3 segundos, entonces ya sí puede volver a atacar, no sé qué. ¿Cómo lo vio usted? ¿Usted cree que eso es creíble o efectivamente trataron de entrada de decir Lando es el número 1? A ver, es complicado porque desde mi punto de vista, Lando venía a su ritmo y Piastri empezó a llegar y cuando tú estás llegando, tú estás abusando las llantas. Tú tienes que llegar y aprovechar y pasar, porque si no recalienta la llanta y las acabas. Y cuando él las abusó para pasar y que tenía el chance de pasar, le dijeron, espérese. Y ya cuando ya las reventó, ya ahora sí puede correr. Así la vi yo. Pero uno de afuera, uno no sabe internamente qué está pasando. Yo creo que ellos les da miedo y no quieren que haya pelea entre ellos. Ellos la van a tratar de evitar y el que, hasta cierto punto, el que clasifique adelante y llegue primero a la primera curva, le van a decir, hágale. Y a la vez, a ver, uno como fanático, uno le molesta porque uno quiere, a ver, todos quisiéramos un Hamilton-Rosberg 2016. Siento sincero. Sí, pero nadie lo quiere ver. Eso no lo quiere ver nadie. Eso no es algo que la gente diga. A ver, uno como espectador, claro que lo quiere ver, pero uno como equipo no quiere dañar, romper. No. Yo hablo de espectador. Si uno como espectador quiere show, drama. Pero no, internamente tú no quieres votar puntos del campeonato de constructores, de pilotos, de nada. Tienes el carro más rápido, quédate callado, súmate los puntos y más adelante miramos qué hacemos. Pues bueno, ya en China tendremos tal vez una idea más clara de cómo se va a manejar esta situación en McLaren, si efectivamente se va a priorizar a Lando de entrada o la sensación que nos había quedado con la renovación de Piastri es que de pronto los iban a dejar correr más libremente, por decirlo así, Juan. Ya llevamos 1 hora de podcast, así que
Ya tenemos nuestros pronósticos. Juan Pablo dijo 1-2 de McLaren y podio de Mercedes. Yo digo también 1-2 de McLaren, pero quiero pensar que Piastri va a ser primero, Norris segundo, no porque detesta a Norris ni nada, sino para tener pelea. Piastri primero, Norris segundo y tercero, ¿sabe qué? Me la juego por Antonelli. Me la juego por un podio de Wow. Antonelli. Sí. Yo creo que la primera Vamos a carrera ver, que yo creo que le va a dar Antonelli, confianza. yo creo que la primera carrera que Antonelli le gana a Russell va a ser Bahrein. Bahrein. Sí. ¿Por qué Bahrein? Porque ahí hicieron test. Mucho test. O sea, ya lo conoce más. Aparte que hizo mucho test el año pasado allá, hicieron el test oficial allá. Bueno, estas palabras toca guardarlas, así como Juan Pablo dijo que Antonelli iba a ser muy bueno en la lluvia y efectivamente fue. Guarden estas palabras, la primera carrera que le va a ganar Antonelli a Russell va a ser en Bahrein, que recordemos porque también corre por Fórmula 2 este fin de semana hasta la siguiente carrera de Sebastián, 11, 12 y 13 de abril. Así que ahí estaremos muy pendientes también con este fin de semana. Por ahora, Gran Premio de China y nos encontramos la próxima semana, Juan, para analizar todo lo que nos deja esta carrera. Listo, muchas gracias.